Hola amigos, hoy día de estar muy contentos. Tenemos un coche especial que ha hecho Toyota y que todos los aficionados al mundo del motor, los que nos gustaban los Evo, los que nos gustaban los Impreza, los STI, estamos de enhorabuena porque Toyota ha hecho eso, pero en 2020. Bueno, lo ha hecho antes, que este año no es muy bueno. Digamos que lo ha hecho en 2019. El caso es que vamos a probarlo, a ver qué tal va, con el Circuit Pack, el Park Performance, si lo ves desde fuera de España, que lleva los diferenciales Torsen, más dureza y algunos detalles más que ahora os contaremos. Y me he traído aquí uno normal, con los diferenciales abiertos. Vamos a ver, y vuelta rápida y todas esas cosas. Venga, ¿empezamos? Pues aquí estamos, con un coche que le teníamos muchas ganas. Carlos Díaz, centro técnico de autopista, no me deshago de él, con agua caliente. ni con agua caliente, pero eso es bueno. Aquí tenemos, vamos a ver, aquí arriba os dejo el enlace a la presentación que se hizo en España de este coche, donde, bueno, de una manera un poco atropellada os lo cuento todo, pero os lo cuento todo. Entonces, ir aquí al enlace de aquí de la esquina para ver realmente lo que tenía, porque aquí nos vamos a centrar hoy en la vuelta rápida de los dos coches y las diferencias entre uno y otro. A ver, empezamos, diferencias. El normal lleva diferencial, el Circuit Pack, que fuera de España se llama Pack Performance, lleva diferenciales Torsen, delante y detrás, además del diferencial central. Los dos llevan los tres diferenciales, lo que pasa que el delantero y el trasero los lleva abiertos y este lleva Torsen, autoblocantes tipo Torsen. Los frenos son los mismos, pero este tiene las pinzas en rojo, ya que él las tiene en negro. Cambio importante, neumático, esto es un Pilot Sport 4S y en idéntica medida aquel lleva un Dunlop SP Sport Max, sí, en idéntica medida. Luego, amortiguadores y muelles más firmes, delante y detrás, y este igual. Y estabilizadora 1 milímetro más gruesa en ese se lleva estabilizadoras también. Tomas de aire de refrigeración, que están ahí, con su canalización, que aquel no lleva, las tiene condenadas. ¿La veis ahí? Y eso es lo que los diferencia, porque por dentro son exactamente iguales. Exactamente iguales. Yo creo que abrimos el capó. Venga, vamos. Y escuchamos uno, por no... Llantas forjadas, más ligeras en el Pack Performance. Es verdad, se me ha olvidado. Llantas forjadas, menos mal que tengo a Carlos, forjadas, marca BBS. 2,5 kilos más ligeras. Mira, aquí os pongo lo que ha pesado este, que no sabemos el dato exacto, y aquí lo que ha pesado este, para que veáis la diferencia. Estos diferenciales pesan un poquito más, pero se compensa con las llantas más ligeras. Y como el resto del coche es exactamente igual, y los hemos pesado con depósito lleno, ¿verdad, Carlos? Sí, a igualdad de condiciones. Aquellas llantas son bonitas también, son unas Enkei japonesas, sí. Y en este caso, bueno, las forjadas de BBS. Pero bueno, es una diferencia notable también. Y luego la báscula se nota, que hay veces que las marcas nos dicen, bueno, hay diferencias de peso, tal, es pequeña, pero la hay. Pero la hay, sí. Me vas a quitar esta tapa, ¿verdad? Siempre. 3 cilindros. 3 cilindros turbo. Es la cilindrada que la FIA permite, porque recordemos que este coche se ha hecho para que se pueda homologar el 3 cilindros, para que Toyota pueda correr con este 3 cilindros. En un R5. En categoría R5, no World Rally Car. Este coche no se ha hecho para homologar el World Rally Car. Esto se ha hecho para categoría R5, que ahora se llama World Rally Car 2. Exacto, o RC2. O RC2, sí. Ahí he visto vídeos y he escrito cosas que deriva del World Rally Car. Nunca puede derivar de un World Rally Car porque un World Rally Car es un prototipo. Claro. Y está casi hecho a mano. En cambio, sí puede ser una excelente base para el R5. Y aquí es donde se mete Toyota con su marketing
que a la fuerza ha tenido que ser 3 cilindros, cuando el resto, Ford, Citroën y demás... Porque este motor, ahora que lo tienen hecho, para abaratar todo el conjunto, lo que hace este motor es que lo puedes usar hibridándolo en cualquier otra aplicación, en cualquier otro coche, cualquier otro modelo se podría llegar a poner. ¿Qué pasa? Pues que gracias a eso llegamos al precio que tiene el coche, porque si tuviese un motor específico para esto, claro, es que todo eso es muchísimo más caro. Muchísimo más caro. Bueno, intercooler. Aquí... Mira, Dani, ya sabes que yo con mis friquismos. Una cosa curiosa. El aceite es un 0,20. Sí. Nunca había visto en un coche de serie esta viscosidad, ¿vale? Es un aceite, digamos que muy poco denso, muy poco viscoso, que es lo que indica el 20. El 0 delante de la W es más para el arranque en frío y demás, pero el 20 quiere decir que es un aceite muy líquido. Es que este coche está hecho para carreras. Sí, sí. Hay un detalle que os lo enseño aquí. Simplemente esta tontería de la presión del neumático, fijaros que viene una sola medida y una sola presión. En cambio, si nos vamos a este, que se supone que es menos de carreras por no llevar los diferenciales, tenemos que vienen 2 presiones, una para por debajo de 200 km/h y otra para por encima. No hay marco de puerta. Justo estás grabando un vídeo y se ponen todos los aviones a despegar. Os enseño un poco el interior así por encima, porque os quiero hablar de esta parte que es importante, que es los diferenciales. Vamos a ver, aquí hay un pequeño, no es un pequeño error, esto lo han llamado Sport, Track o normal. Si tú pulsas es normal, que es reparto 60-40. En Sport, que es girando, es reparto 30 adelante, 70 detrás, de par, reparto de par. Y en Track es 50-50. Si tú quieres sacar el tiempo por vuelta rápido, tienes que ponerlo en Sport, porque el Track solamente te vale para asfalto, o sea, para un asfalto muy delicado, que quieras ir jugando con el coche, tierra o nieve sobre todo. Cambio manual, 6 velocidades, fijaros qué recorrido de palanca. Freno de mano, que como os conté en el vídeo del Jarama, lleva sus tambores y cuando tiras de freno de mano desacopla el diferencial trasero. Y MT, que esto te hace el punta tacón automático, y ahora veréis en las vueltas, lo llevo conectado y funciona bien, ¿eh? Funciona bien. Te vuelves vago porque ya no lo haces tú, te lo hace el coche solo, pero funciona bien. Control de tracción, que os enseño, a ver. A ver, está aquí. Si nosotros ponemos aquí en Sport, por ejemplo, tenemos el Sport o el Track, lo veis aquí, ¿no? Si aprietas una vez, se pone Expert. ¿Veis que pone ahí arriba Expert? Ahí. Y veis que está aquí control de estabilidad, que no está desconectado, y el de tracción off. Pero si, ahora vuelvo a repetir, fijaros que se va a apagar lo de Expert. Vale, se ha apagado. Ahí está todo off. Y empieza la fiesta. Arranque por botón. Una pantalla con lo normal y un buen volante. Y yo creo que con esto, a ver, vamos a escuchar cómo suena dentro del coche. Esto es sonido de altavoces, porque el motor realmente suena muy poco. Carlos, a ver cómo suena. Bueno, no es su punto fuerte, ¿eh? No es su punto fuerte. Digamos que no es su punto. ¿Hacemos un corte? ¿Inyección? Sí, sí. Bueno, tampoco hay que... O sea, sí, no suena, vale. Pero... No es su punto fuerte, vamos a dejarla ahí y ya está. Bueno, Carlos, venga. Me doy primero la vuelta con el Circuit Pack
luego con el normal y sacamos nuestras conclusiones. Como las llantas, va a haber diferencias, ya verás. ¿Sí? ¿Pero mucha? Va a haberla, va a haberla. Venga, voy. Bueno, aquí me tenéis. Obviamente no estoy en el circuito. Mis aptitudes a la hora de editar y manejar los vídeos hacen que pasen cosas como esta. Que he tenido que volver a salir a repetir la vuelta y he tenido que salir a grabar esta charla de después de la vuelta. Es lo que hay. Bueno, vamos a ver el coche. Primero el tiempo. Tiempo no, el tiempazo que ha hecho. A ver, saco la chuleta. Es que ha hecho 22-23. Es que ha hecho el mismo tiempo que hizo el Audi TT-RS. O sea, está muy lejos del 1.23.7 que hizo el León Cupra R, con además unos Michelin Sport Cup. Recordemos que este coche lleva los Michelin, los Pilot Sport 4S, y el León llevaba los Sport Cup 2. O sea, y bueno, lejísimos del Type R, que hizo 24.4, y ya el resto es que, vamos a ver, que ha ganado un M4 Competition, y al Supra, y al RS5, al M2 CS. El tiempo dice mucho, prácticamente lo dice todo. Este coche no ha nacido para un circuito, ha nacido para un tramo, y aquí está en un tramo, y es donde les arrasa con todos. 260 caballos y está podiendo con coches mucho más potentes. A ver, sensaciones. Primero, tengo dirección en todo momento, juego con la trasera y el gas con facilidad, si bien no tiende a escaparse de atrás en ningún momento. Yo puedo frenar muy tarde, estos frenos me han permitido frenar muy tarde todo el tiempo, y además no se han agotado, que eso es lo bueno. Una cosa que sí que os quería decir, este respaldo con el casco me ha molestado un poco. He tenido que echar el respaldo un poquito más atrás de lo que lo llevo normalmente, porque iba como un poco incómodo. De hecho, he salido a dar la vuelta, he parado y he vuelto a poner otra vez, me he puesto el asiento y he vuelto a salir porque es que no estaba a gusto. ¿Qué me pasa con este coche? Que así todo, después del voltón que acabamos de dar, tengo la sensación que hay veces que abro gas tarde, que empiezo a acelerar tarde. Lo que pasa es que juega muy bien con la transferencia de tracción tren delantero trasero. Entonces, cuando tú estás saliendo de la curva y aceleras, dices, ostras, tengo que levantar un poquito porque es que si me paso me voy a salir de morro, porque lo notas suspirando. Pero es que en el momento en que tú ya dejas la dirección quieta, él ya entiende que quieres ir hacia allí, y entonces juega con la tracción y desaparece ese subviraje, y le notas cómo está tirando el coche y cómo avanza. No pierde el tiempo, no se queda derrapando perdiendo el tiempo. Este coche, vamos a ver,
Si tenéis pensado llegar a una curva, ponerlo de costado y pasar de lado, este coche no vale para eso, en seco, por lo menos. No vale para eso, de verdad, compraros un E36, le soldáis el diferencial y os vais a hacer drift. Este coche es para otra cosa. Puedes jugar con él con transferencia de pesos, pero realmente para ir rápido así en asfalto no lo necesita. De verdad, me ha gustado mucho, es la suspensión, no lo veo, no sé si habéis visto cuando atajo un poquito una curva a piso, ahí no es excesivamente duro como para una carretera. Hombre, si está muy rota no valdrá, pero aguanta bien. De verdad, es un coche de rallies y le veo un potencial tremendo, pero es que ya la base de serie, porque es que esto está de serie, la base de serie es muy buena. Yo creo que Toyota ha hecho muy buen trabajo, así que señor Toyota, enhorabuena y por favor siga haciendo más coches como este. Vamos a ver qué hace ahora el Yaris normal, sin los diferenciales Torsen. Venga, vamos allá. Sin Circuit Pack, que se me ha caído esto. Sin Circuit Pack 2644, se me ha caído esto, lo iba empujando con el pie. Ay, 2644. Bueno, no está mal, es otro coche de chasis. De chasis va muy bien. Es que estoy cansado. De chasis va muy bien. De hecho es más fácil de conducir que el otro, mucho más fácil. Te pone menos en aprietos.
Y eso que el otro lo ha hecho todo muy fácil. La gracia que tenía es que yo hacía lo que quería con el coche. Con este me pasa lo mismo, lo que pasa que cuando abres gas hay más subviraje, no notas que te ayuda tanto la trasera, pero vamos, 26,4 es un buen tiempo. Me vais a hacer sacar la chuleta otra vez, porque ahora mismo no me acuerdo. Tal. Frenos igual, sí que se nota que hay menos grip de neumático, se nota muchísimo, y es que la diferencia en tiempo está prácticamente con el... Si igualásemos neumático, a lo mejor segundo y medio, un segundo podría bajar, no lo sé. Pero bueno, este es un excelentísimo GTI, pero excelentísimo GTI. Estos días que me he estado moviendo, es que por la calle va súper bien también, y por la calle no llegas a este límite. Mira, si vas a hacer un tramo o te vas a meter esporádicamente en circuito, este te vale perfectamente, pero perfectamente. Si ya quieres pagar los 5.000 euros más por todo lo que tiene, bueno, pero no lo veo tan necesario. No lo veo tan necesario. Bueno, vamos a hablar con Carlos, a ver qué opina él. Ha ganado a todos los compactos, al León Cupra R, ¿te acuerdas que hicimos el tiempo? Eso llevaba semi-slick. Y eso llevaba unos Michelines por Cap 2, y esto va con unos 4S, lo que indica lo bueno que es este coche. En cambio este ha rodado 26,4, se han puesto en tiempos de un Megane RS Trophy. Vamos a ver. Mi recomendación, quitar este neumático y ponerle el neumático de este coche. Y entonces habrá un mundo de diferencia. Es que claro, te bajas de uno, imaginemos que este no existe, ¿vale? Este coche es un buen GTI. Sí, es muy buen GTI. Muy fácil de conducir, muy fácil, muy rápido, que frena bien, y que corre, y que por curvas te lo pasas bomba, pero es que te puedes permitir ir a un track day con él, de verdad, con otro neumático, no con este, y mejorará mucho. En prestaciones, ¿ha corrido mucho? A ver, en prestaciones básicamente han corrido lo mismo. Exactamente igual. Han corrido lo mismo. Curioso. Hemos pulverizado los registros que dice Toyota, estoy hablando de memoria, pero creo que... No te preocupes, si los pongo aquí ahora. 7 décimas sí. Más rápido que el 0-100 que dice Toyota. Y luego, hablando de lo que decías de los neumáticos, en frenos hay una barbaridad de diferencia para ser exactamente el mismo coche. Y lo único, teniendo el mismo tipo de frenos, lo único que varía son las ruedas. Hay 5 metros de diferencia. Curioso, pero ¿la frenada de este es mala o es buena? Es una frenada normal. Normal, para como están frenando los coches, que últimamente frenan todos muy bien, sí. Es una frenada normal. Y este es una frenada buena, con 5 metros de diferencia. 5 metros de diferencia es un coche muy grande, es la diferencia de atropellar o no a alguien, sí. O de entrar o no en la curva. Yo ¿sabes lo que pasa? Que no quiero que la gente se quede con la sensación de que este coche es malo. No, después, lo que pasa es que tiene este al lado. Claro, es que tiene este al lado. Simplemente eso. Tiene este al lado. Y ese es su... Y el neumático, como decías, marca mucho la diferencia en este caso. Sí, sí. Vamos a ver, hay 5.000 euros de diferencia. Vamos a ver, solamente la llanta,
las llantas estas. Ya habrá ahí un pequeño pico. Ya 2000, a eso, lo mejor, sí, 1500. luego los diferenciales que en aftermarket no los puedes montar, o bueno, no, seguro que sí, porque Con hoy en el día hay de tiempo todo. seguramente. Pero, no sé, es que si no te quieres gastar esos 5.000 euros, de verdad, este coche yo lo recomiendo y a mí me parece que es un gran coche. ¿Qué pasa? Que en la calle este estresa un poco más. Sí. Los diferenciales. Vas oyendo los diferenciales, clic, clac, clic, La tal, suspensión. Y es un poquito más duro, los baches Sí. los digiere peor, y es lo que tú decías. El rojo, sin, digamos, el GR Yaris normal, Es un daily perfecto. 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 O sea que este lo mejora a costa de 5.000. Claro. ¿Qué pasa? Que luego entras en circuito. Y entras en circuito y esto es una bestia. Porque es que hace lo que tú le pides, cuando tú le pides y como tú le pides. Es que... Y además es que todas las vueltas consecutivas he parado porque no quería terminar de degollar los neumáticos. Pero así todo, el desgaste que han tenido es correcto. Entonces, y no es un coche de circuito, haceros a la idea, esto es un coche de tramo, es un coche de rallies. Mucha gente me está preguntando estos días por Instagram, seguro que a ti te ha caído alguna de estas, Sí. ¿esto o un Mini GP? ¿Sabes lo que pasa? Es diferente. Que son diferentes. El Mini GP tú no te lo compras para desguazarlo y convertirlo en un coche de carreras, y este sí, este está pensado para eso. Que luego lo puedas usar por la calle y sea perfecto y lleves con este maletero tan pequeño, con estas plazas traseras, pero lo puedes usar. Yo meto a mis niños ahí detrás y van encantados. Pero realmente este coche ha nacido para correr y para usarse. Y nada de me lo compro con Circuit Pack para que luego valga más y luego vende. No, no, no. Aquí no hagáis negocio. Este coche es para usarlo. En cambio con el GP2, con el Mini GP, perdón, sí que podrías llegar a hacer un buen negocio si lo compras, lo cuidas, no le haces kilómetros y tal. Pero estos se van a fabricar 25.000 en todo el mundo como mínimo. Y luego Toyota ha dicho que si va bien la cosa lo seguirá vendiendo, lo seguirá fabricando. Así que... Yo me apunto a eso, ¿eh? ¿Tú te apuntas a eso? Creo que lo va a seguir fabricando. Lo va a seguir fabricando. Sí, por la expectación que está despertando el coche este. ¿La recuerdas en algún otro modelo de los últimos 5 años? No. En los últimos 5 No. años, si no vamos más para atrás, sí, pero en los últimos No. 5 años... Te tienes que ir a un Evo, a un Impreza STI, te tienes que ir a una cosa así. La expectación, lo que se ha escrito, lo que se ha hablado, todo el mundo opina, todo el mundo espera que le cuentes. Esto no lo habíamos vivido desde hace bastante. Desde hace mucho, sí, es cierto. Aparecieron unos vídeos, unas fotos de uno igual, con una abertura aquí, que bueno, que decían que si era el GRMN. Pregunté directamente a Toyota Japón, y me dijeron que es un estudio aerodinámico de Toyota. O sea, dentro de ese coche podía haber de todo. Podía estar el motor del World Rally Car, podía estar que no era el GRMN. En cualquier caso, de haber un GRMN, debería salir, como salió el anterior, a finales de la generación de este coche, o sea, que darían unos 6 años. Sí, porque acaba de salir esta generación. Claro. Y qué apetecible, ¿verdad? Qué apetecible. Bueno, pues yo creo que lo hemos contado todo, Carlos. Como frena, en circuito frena súper bien, te da tiempo a entrar, es que frena muy bien. Lo que os he contado on board, que a veces me quedo con ganas, no sé si te ha pasado a ti, de acelerar más. Sí, de acelerar antes incluso. Sí. Antes. La motricidad es... Sí. Y bueno, pues no sé, es que lo tiene todo para ser una estrella y yo creo que lo han conseguido. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. ¿Tienes algo más que añadir, Carlos? Nada, darle las gracias a Toyota. Yo se las he dado, llevamos una época ahí con los híbridos un poco para los amantes de la gasolina. Pues ¿sabes qué? Que gracias a todos esos híbridos, como las emisiones, emisiones se ven en conjunto de la marca, gracias a esos híbridos se ha podido hacer esto, se puede hacer el GR86 que va a venir, ojo. Y el prototipo que presentaron en Le Mans, que es un supercoche. Pero bueno, no vamos a
no estamos aquí para hacerle publicidad a Toyota, pero sí que es cierto que este coche tiene esa explicación. Por eso Toyota saca estas cosas y veremos que los rivales, por ejemplo, un Fiesta no va a sacar esto, o el Hyundai, mira, el i20N, se ha quedado en un rival del Fiesta. 200 pocos caballos. Claro. Sí, claro. El único que puede ahí, pero así todo será otro enfoque, es el Polo R, que se rumorea el Polo R, y viendo lo que han hecho con el Audi, el SQ2, que le ha metido el 300 caballos con la tracción total, podría hacer un rival, Volkswagen. Sí. Pero así todo os digo que el enfoque no va a ser este. No va a ser este. Bueno, el grupo Volkswagen se pica un poco, siempre. Sí. Cuando tienden o tienen la fama de adelantarse a todos y cuando le toman la delantera, a lo mejor tenemos respuesta, ojalá. Ojalá, cuantos más cosas de estas haya, mejor. Bueno, pues esto es todo. Aquí tenéis el GR Yaris, he intentado enseñaroslo lo mejor posible, ya os he puesto antes el enlace al vídeo que hice en el Jarama. Si queréis, aquí tenéis el enlace, o aquí, no sé, el enlace, no me lo voy a aprender nunca, el enlace a cuando fui a la presentación del prototipo, que no sabíamos ni qué potencia tenía. Y por supuesto contaros en la revista y en la web de Autopista todo lo que es el coche, además de la vuelta rápida y todo lo que hemos dicho hoy. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, por favor darle like, suscribiros, que con eso nos ayudáis. Y como siempre acabamos los vídeos pensando en la siguiente maldad. Viene la Navidad. Viene la Navidad y vienen cosas, si es que no paran de llegar cosas. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Os dejo ahora la tabla de tiempos para que veáis exactamente dónde está con todos los coches que hemos probado. Fijaros que arriba está. Bueno, muchas gracias a todos. Adiós.